tardes, soy Ana Puentes, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Cabe aclarar que este video es con fines académicos para la asignatura de Economía y la presente actividad es una línea del tiempo que quise plasmar en una carretera con 7 ubicaciones que se irá abordando en el transcurso del video, así que empecemos con la era antigua y la Edad Media, y es que en el mundo antiguo la economía no se concebía como una ciencia, sino que estaba inmersa dentro de la filosofía en relación con la administración. Pero para hablar de economía entendamos su etimología, y es que la economía proviene de raíces griegas: oikos, que se refiere a la casa y las personas y los saberes, y nomos, que es básicamente el régimen de gobierno. Ahora sí, empezando por la prehistoria, los pueblos de Asia Menor y Norte de África se caracterizaban por el control del Estado sobre producción agrícola y minera, la producción de bienes manufacturados por artes. En 367, con las leyes, se trató de reducir el proceso de concentración al establecer 500 yeguas como límite de la cantidad de tierra comunal que una persona podía apropiarse. Por su parte, en la época del Imperio, Tiberio Graco propuso limitar el tamaño máximo de apropiación individual de las tierras comunales, y que el excedente liberado por esa medida se entregara a familias campesinas con capacidad de heredarlas. Por la época, Augusto se hizo evidente que el campo carecía de suficiente mano de obra dada la urbanización de las costumbres, e intentó resolver el problema con la regularización del matrimonio, volviéndolo obligatorio para que se acrecentara la población. Posteriormente, al final del siglo III, mediante un edicto imperial, se obligó a los campesinos agricultores y sus herederos a que permanecieran en sus tierras a cambio de la garantía de permanencia de la propiedad, aun si eran esclavos. Fueron los principales exponentes de esta época. Empezamos con Jenofonte, que era un militar, político y discípulo de Sócrates, quien centró su trabajo en el liderazgo, y para él, para lograr excedentes económicos en la familia, la ciudad o el Estado, se necesitaba habilidad, orden y división del trabajo. El otro es Aristóteles, un pensador griego que hizo muchos aportes a la economía y consideraba que la distribución entre partes iguales, entre personas desiguales, sería injusta, y de ahí que la sociedad debía recompensar a los individuos en función de su mérito. Escuela escolástica. Los escolásticos eran profesores de las universidades dominicas que tuvieron como fuente los textos de Aristóteles, el derecho romano, la Biblia, la patrística, el derecho canónico, elaborado entre los siglos VI y XII. Estas respaldaban la visión aristotélica sobre la familia patriarcal. Cartomagno siguió la tesis del precio justo aristotélico y condenó al monopolio por ser una confabulación para manipular precios, cuya sanción debería ser la restitución del beneficio obtenido. Ahora, Santo Tomás de Aquino, que fue un filósofo y creía que el Estado debía regular la propiedad privada y distribuir sus frutos, aunque siguiendo lo que decía Aristóteles, aceptaba como un hecho su distribución de Salamanca. Fue un grupo de juristas españoles del siglo XVI, alumnos de Francisco de Vitoria, que se destacó por contribuir al derecho internacional y a la economía moral basándose en el pensamiento humanista, el realismo aristotélico tomista. La siguiente ubicación nos remite a la economía preclásica, que nos permite hablar también de la Edad Media, y es que en esta época era dominada por formas de organización política feudal y un sistema económico señorial y de poco avance científico. Entonces se empieza a romper con la apertura de las rutas comerciales con el Extremo Oriente y con la intensa acumulación de metales preciosos de las naciones europeas en ocasión con la conquista de América. Con esto se da lugar al despotismo ilustrado, en el que un gobernante se imponía sobre un gran territorio en que se establecían normas de aplicación general, superando así muchas aduanas que habían entre feudos. Ahora pues se hablaba también del mercantilismo como pensamiento económico, y se entiende como el conjunto de ideas que dominaron durante la época en que se construyeron mercados europeos en su fase previa a la revolución industrial. Los mercantilistas, desde Nuchetrien hasta Ricardo Cantillon, aportaron la mayor parte de las ideas que luego se resumieron en la economía clásica. El aporte más importante del mercantilismo al pensamiento económico fue el conjunto de ideas que interpretaron el proceso de construcción de los mercados, ayudando a la identidad de la nación y el fortalecimiento interno de estos. Hablaremos un poco de los autores de la época. Empezamos con Colbert. Recurrió a la intervención gubernamental para apoyar, promover y proteger la industria francesa, y esto era contra la corrupción, el fomento de la manufactura a través de subsidios, la construcción de redes de canales, carreteras y demás infraestructura necesaria para el desarrollo de la industria. Seguimos con Thomas More. Su principal objetivo fue el crecimiento de la riqueza nacional y creía que se podría lograr por medio del comercio. Seguimos con Petty. Fue uno de los primeros pensadores en trabajar sobre la medición de variables económicas, y su interés se basaba en los problemas prácticos que surgían en la economía de la época. Mandeville era un filósofo británico que decía que el bienestar social
era mayor cuanto menor era la intervención del Estado, pero notaba que la intervención podía ser benéfica si lograba encauzar los vicios de una manera pues, eficiente. Cantillon argumentaba que la tierra genera el salario del agricultor. Y seguimos con Hume, que decía o hablaba sobre la imposibilidad de que todas las naciones pudieran experimentar balanzas comerciales positivas en un largo periodo de tiempo. La escuela de fisiocracia, entonces, bueno, fue una escuela francesa que presentó sus ideas durante los años 1750 y 1780 y fue, pues la denominación o su nombre fue porque le daban mucha importancia a la tierra y a la agricultura, pues para ellos la tierra era el único factor que generaba producto neto. Y pues el líder fue Quesnay, que es el que está aquí. Seguimos con la tercera etapa y es que es la economía clásica, la cual se conoce más como la revolución industrial, que fue el proceso que le permitió a Inglaterra en el siglo XVIII pasar de una economía agrícola tradicional a convertirse en una industrial caracterizada por la producción mecanizada de bienes a gran escala. De la síntesis de esta etapa resulta pues la propiedad privada, competencia perfecta en todos los mercados. Cuarta estación, que son los neoclásicos y neocardianos. Empezamos con la neoclásica y es que estos incidían en la renta diferencial expuesta por Ricardo en niveles y capitales heterogéneos y la reexpresaron en un modelo de renta con cambios marginales decrecientes y rendimientos constante a escala. Un avance fue la exposición de un modelo de equilibrio general. Sus autores son Gosen, que él es precursor del marginalismo y de la economía. El siguiente es Gibbons, que él en su análisis económico pues se centró en lo que consideró la formación de precios. Seguimos con Walras, que él era un economista francés y utilizó el término rareza y que no era otra cosa más que la utilidad marginal. Seguimos con Menger, que él explicó la importancia del dinero como medio de cambio y define las dificultades que presenta en cuanto a aceptabilidad. Seguimos con Alfred Marshall, que él contribuyó bastante a la economía porque introdujo el uso de gráficos para explicar conceptos como oferta y demanda, y también introdujo conceptos de gran utilidad como es elasticidad, bienes complementarios, bienes sustitutos, economía interna, economía externa. Ya siguiendo con los neocardianos, bueno, esto significó, digamos, que una fuerte crítica a la función productiva neoclásica. Y pues esta crítica obligó a que ellos hicieran una revisión para que incorporaran en sus modelos el capital heterogéneo o retomar y dar mayor consistencia al modelo pues, que veníamos hablando del equilibrio general. Ahora vamos con los autores neocardianos y empezamos por Piero, que él lo que se propuso como economista fue encontrar un patrón de medida que fuera diferente al de trabajo que venía siendo utilizado por Adam Smith y Facinetti. Establecía que la tasa de beneficios en el camino de crecimiento de largo plazo de una economía el cociente entre la tasa natural de crecimiento y la propensión al pensamiento económico. Nos trasladamos a la época del keynesianismo y es que Keynes pues, aprovechó la crisis de los años 30 para demostrar la inexistencia de mecanismos automáticos que corrigieran la recesión. Sus principales exponentes evidentemente son Keynes, que era un economista que concluía que el problema reside en la baja demanda efectiva y la solución podía aportarla el gobierno a través de diferentes intensidades de intervención. Seguimos con Hamilton, que entendió que para lograr un mayor nivel de desarrollo se requería una política activa de promoción industrial. Por otra parte está Simón Bolívar, que él asumió pues, lo de expandir las instituciones que caracterizan los mercados desarrollados, eliminando la esclavitud, la servidumbre. Por otra parte pues también tenemos a Liszt. Él estaba convencido de que si un país atrasado aplicaba los principios de la economía cosmopolita, terminaría con su poca industria arrasada. Seguimos con Chamberlain y Robinson, y es que Chamberlain introdujo la solución de tangencia para representar el equilibrio generado por el monopolio, y Robinson también expuso que las empresas no solo deciden cuánto producir, sino que además deciden a qué precio vender. Posteriormente nos encontramos en el socialismo. Este calificativo hizo su difusión gracias a Karl Marx y Engels a través del Manifiesto Comunista de 1848. Los socialistas fueron influidos por Rousseau y su pensamiento se caracterizó porque le dan mucha importancia a la naturaleza. Y los autores son Condé de Saint-Simon, que es él, y fue crítico de la propiedad privada por considerarla una fuente de disturbios y porque como monopolio otorgaba derechos a la apropiación de la renta sin trabajar, como lo hacen los industriales y los obreros. Otro es Owen,
que él creía que la humanidad podía avanzar si se mejoraban condiciones económicas y morales de los individuos. Simón Bolívar también aparece en esta época y creyó en los ideales de la Ilustración, interpretó de manera diferente los principios y no creyó que de los ideales ilustrados se deberían excluir los pobres, negros, indígenas, americanos y demás. Carlos Marx, un exponente también muy importante, según él, las relaciones sociales de producción definen el modo de producción y encontró además que habían tres modos de producción como la primitiva, esclavista y feudal. Finalmente nos hallamos en la estación del neoliberalismo, y es que el neoliberalismo fue una ideología hegemónica desde el comienzo de la década de 1980 hasta inicios del 2000 y se adoptó y fue promovida por gobiernos estadounidenses a partir de Ronald Reagan. Para el neoliberalismo el Estado debería ser un Estado mínimo, lo que significaba pues que dejaría de encargarse de producción de determinados bienes básicos relacionados con la infraestructura económica, asimismo que se desmontaría el Estado social en relación con la justicia social, también pues que se dejaría de inducir la inversión productiva del desarrollo tecnológico y científico y pues asimismo que dejaría de regular los mercados y sobre todo pues mercados financieros en sí para que se autorregularan y la propuesta pues más repetida fue la desregulación de los mercados. Se defendió un modelo de intervención del Estado y regulación del mercado, pero luego pasó a significar lo contrario. Con este modelo pues se da la aplicación extrema del laissez-faire, que es pues partidaria de limitar la intervención del Estado al mínimo imprescindible y la entrega de mercados a los actores privados, así como el achicamiento del Estado en contra de las políticas keynesianas aplicadas desde 1930 en Occidente. Sus principales actores fueron Friedrich von Hayek. El socialismo y la libertad eran incompatibles para él y el papel del Estado en un sistema capitalista debería permanecer limitado. Y como partidario pues, del neoliberalismo abogaba por la libre competencia de las fuerzas de la sociedad como medio para coordinar los esfuerzos humanos. También tenemos a Friedman, que para él el poder gubernamental era necesario pero peligroso, por lo que dicho poder debía ser limitado y también pues descentralizado. Bueno,